¿Son más víctimas las mujeres que los hombres, los chicos en general? Como, digo, cuando se toma una mujer planeando que sea una futura víctima de la trata, ¿se la lleva sola, se la lleva con sus hijos? ¿Los hijos nacen en medio de ese esquema? Te voy a decir varias cosas que son crueles. A ver. En general, las mujeres se las toman solas. A veces tienen un hijo. Su punto vulnerable son los hijos, claro. Es ese hijo y las amenazas de ese hijo y su madre, por ejemplo, o su familia. A otras se las embaraza para que tenga su hijo, y su hijo queda como botín de guerra de esa situación. Entonces vos tenés dos víctimas. A veces no tienen hijos y son chicas, y prefieren, para no tener tanto problema, prefieren chicas muy jovencitas, adolescentes. Vos sabés que la prostitución, si la ejerce una mujer adulta, tomada como prostitución entre comillas, la ejerce una mujer adulta, problema claro, de la mujer adulta. Claro. Una menor de edad, no. Esto involucra penalizaciones, etcétera, etcétera. Por suerte la modificación, la nueva modificación a la ley de trata saca la cuestión de que tenga que la víctima demostrar que es víctima, es decir, el famoso consentimiento que fue tan debatido y tan combatido, porque si vos sos víctima de trata, no importa si tenés 14 o 40 años, sos víctima de trata. Y si sos víctima de trata y tenés toda esta terrible situación detrás, no vas a decir que te obligaron, vas a decir que consentiste. Entonces el consentimiento realmente era un punto enorme a favor del proxeneta. Y la otra cuestión complicada, muy complicada, es el tráfico de la trata y el tráfico de chicos. Esto es muy complicado. Es muy complicado porque los chicos no tienen voces. En muchos casos estos chicos surgen a partir, cuando a través de Red Solidaria en la mayoría de los casos y demás se entera de la cantidad de chicos que no están. Que no están, y vos decís, ¿cómo puede ser? ¿Que se los tragó la tierra? Lo están buscando hace un año y no hubo nada más. Digo, ¿estos chicos son, en muchos casos, víctimas de tratas? Puede pasar distintas situaciones. En realidad no son chicos perdidos. Puede ocurrir que haya un porcentaje mínimo de chicos que por una u otra razón hayan salido de su hogar. Estos chicos son víctimas de algo. Lo que me parece a mí que lo fundamental para investigar es por qué un niño de corta edad no está en su casa. Pero en ese caso no es un chico perdido. ¿Qué se entiende por un chico perdido? Un chico que se pierde y lo busca la familia. Chico perdido, de pronto vos tenés a lo mejor un chiquilín de 10 años, muy maltratado en su casa, y que se va a la calle. Esto es muy común. Esto no es raro. O tenés un chiquilín de 7, 8, 9 años, esto es el tema de los niños en la calle y los niños en situación de calle. Y hay muchos que no deben ser reclamados tampoco. No, bueno, porque se van de las casas. Pero esos no son los que están dentro de lo que diríamos el catálogo de chicos desaparecidos. Esos no están. Te puedo asegurar que esos no están. En muchos casos los chicos desaparecidos son los que terminan siendo víctimas de las redes. Sí, pero seguro que son víctimas de trata. Tenemos que averiguar víctimas de qué. Si son víctimas para el tráfico de órganos, si son víctimas para trabajo infantil esclavo, si son víctimas para comercio sexual esclavo, es decir, tenemos que saber víctimas de qué son, pero víctimas son. Y desaparece una enorme cantidad de niños y es como que no pasara absolutamente nada. Ustedes como ONG son escuchados por los organismos gubernamentales son escuchados, digo, por los organismos gubernamentales en cuanto a lo que puedan aportar. Hay una experiencia bastante interesante cuando se puso en debate de nuevo la ley de trata, en donde en la Cámara de Diputados se convocó, de senadores también, se convocó a las organizaciones no gubernamentales y fueron escuchadas, fuimos escuchados. Se nos prestó atención, tenemos que reconocer que se nos prestó atención, inclusive cuando nos tocó a nosotros como Asociación Pro Naciones Unidas, lo que planteamos fue la cuestión de los delitos del lavado de activos y de los delitos conexos, es decir, la importancia de cuando aparece un delito determinado, investigar a fondo ese delito, no quedarse con que, bueno, se resolvió y allí se terminó. Investigar, seguir tendiendo el hilo de investigación a fondo para ver a dónde te conduce. Muchas veces
un delito que no tiene nada, aparentemente no tiene nada que ver, termina involucrándote o termina llevándote a una cuestión de trata de personas. Por eso hablamos de crimen organizado transnacional. Estos delitos no son delitos locales. Claro. Los delitos locales están implantados en delitos que tienen que ver con el crimen organizado transnacional. ¿Por qué? Porque significa que tenés que trasladar personas, claro, en la mayoría de los casos. Y para poder trasladar personas tiene que haber una organización de recepción y una organización que emite y una organización que recibe. Que recibe, una estructura importante. Una estructura importante montada. Lucía, lo último que te pregunto, ¿hay decisión política, crees, como para avanzar en el tema o falta? Yo creo que hay decisión política para avanzar en el tema. Lo que a nosotros como asociación nos parece que está faltando es un poco ajustar y ponerse de acuerdo en lo que dicen los unos y en lo que opinan los otros y acelerar los procesos. Tenemos que pensar, el Estado ha realizado en los últimos tiempos, tenés las unidades fiscales, tenés comisarías que tienen que ver con la trata de personas, tenés, hay un montón de organizaciones o de organismos, mejor dicho, de unidades del Estado dedicadas al tema. Lo que creo y posiblemente lo ponga en órbita todo eso la nueva ley, o sea, la modificación de la ley de trata, tiene que ver con que tiene que estar todo coordinado. Claro. Pero tiene que estar todo coordinado en tiempo y forma. Claro. No coordinado cuando se nos ocurra, nos parezca o cuando otros problemas nos distraigan y a este le prestemos menos atención. Este es un problema al que hay que prestarle mucha atención porque está involucrando la vida de las personas. Y si perseguís el delito de trata y tráfico de personas, vas a poder descubrir situaciones de narcotráfico, situaciones de tráfico de armas, situaciones de lavado de activos, situaciones de lavado de dinero. Entonces si trabajás de manera integral el tema, como crimen organizado transnacional, seguramente vamos a tener mejores resultados. Lucía Alberti, gracias por haber venido. Enseguida les vamos a dar los números que daba justamente ayer a conocer el Ministerio de Justicia en función de este tema. Gracias nuevamente. Gracias a vos. Seguimos en Banda 3.0 después de la pausa.